lo que estaba presentando. Ok, bien. Entonces, este será ya el taller número 4 en lo que corresponde a matemáticas y, como les decía, el tema viene siendo el teorema de Pitágoras. El objetivo, pues, de este taller va a ser que ustedes apliquen ese teorema en la solución de triángulos rectángulos y en situaciones problemas. ¿Sí? Bien. Conceptos previos. Empecemos por decir que, como hemos hablado, trigonometría es el estudio de los triángulos, cualquier tipo de triángulo. Pero en sí, el teorema de Pitágoras va a trabajar con un triángulo muy reconocido que es el triángulo rectángulo. ¿Qué es el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Esa es su principal característica, ¿sí? Un ángulo recto. Es decir, que entre dos lados se genera un ángulo de 90 grados, como ustedes están viendo ahí en esa figurita, en ese triangulito, se nota, si se ve, un triángulo rectángulo. ¿Sí? Es lo primero que nosotros debemos de, digámoslo así, de saber o conocer, ¿sí? Que se trabajan sobre triángulos rectángulos. Bien, bueno, permítanme un segundo, voy a ingresar por otro lado para darle entrada a aquellos que están por ahí golpeando. Entonces voy a entrar también por mi celular. Listo. Ok. Acá. Bien, continuemos. Entonces les decía que el triángulo que vamos a estar trabajando es un triángulo rectángulo. Sobre él es que se aplica el teorema de Pitágoras. Ahora bien, Pitágoras, ¿sí? Matemático muy reconocido de Grecia, encuentra una particularidad en estos triángulos. Empecemos por decir que Pitágoras le da unos nombres a los lados del triángulo. Dícese que el lado más largo o el lado que se opone al ángulo de 90 grados lo va a llamar hipotenusa. Y a los otros dos lados, o los lados que conforman el lado de 90 grados, el ángulo de 90 grados, los va a llamar catetos. Entonces tenemos ahí dos cosas: hipotenusa, que es el lado que tiene mayor longitud o es más largo, y los que van a ser llamados catetos. Entonces, a partir de esa definición, pues entonces el señor Pitágoras enuncia su teorema, que pensemos que esto fue mucho antes de que naciera Jesucristo y es la época y aún funciona. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras o qué dijo Pitágoras? Dijo lo siguiente: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá cuando hablamos de hipotenusa estamos hablando de la medida, ¿no? Entonces el cuadrado de la medida de la hipotenusa, lo que mide esa hipotenusa, pues me va a dar igual a sumar los dos catetos al cuadrado. Entonces aquí ustedes pueden encontrar o pueden ver la figurita, ¿sí? Ese triangulito que ven ahí. Entonces tenemos que la hipotenusa es A y los dos catetos vienen siendo B y C, el triángulo que estoy ahí señalando, que se vean ustedes, ¿sí? Entonces la fórmula, según Pitágoras, sería que A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2. ¿Listo? De esa formulita que enuncia Pitágoras, surgen otras tres, digámoslo de esa manera, que es la que aparece acá en este cuadro sinótico. ¿Qué me dice? Me dice que A es la raíz cuadrada, de cuenta, de B a la 2 más C a la 2. ¿Quién es A? Hipotenusa. Entonces lo que estoy diciendo acá en este cuadro es que para encontrar el valor de la hipotenusa, dado dos lados, pues sencillamente lo que yo voy a hacer es primero elevar al cuadrado de esos dos lados, sumar sus resultados y al resultado se le saca la raíz. ¿Listo?
Si yo quiero ya hallar es un cateto, entonces lo que voy a hacer es tomar el valor de la hipotenusa, que es el lado más largo, lo elevo al cuadrado y le resto el cuadrado del otro cateto que me dan, ya sea para B o ya sea para C. Les en cuenta que en ambas ecuaciones se habla de una resta. En ambas ecuaciones aparece primero la hipotenusa al cuadrado y se les resta ya sea C o ya sea B, que vienen siendo los catetos. Bueno, eso, palabras más, palabras menos, vendrían siendo o dándose mediante este ejemplo. Dice así, calcula la hipotenusa del siguiente triángulo. Entonces, vean ustedes el triangulito que está ahí. A, que viene siendo la hipotenusa, lo desconozco, tendré que hallar. Y me dan los valores de los catetos que vienen 5 y 12. Esa es la medida de esos catetos, 5 y 12. Bien. Entonces, como el valor que tengo que hallar es el valor de la hipotenusa, pues recordemos que la hipotenusa, por allá acabé de decir, se encuentra sacándole la raíz a la sumatoria de los cuadrados de los dos catetos. Entonces, eso es lo que vengo yo a hacer. Entonces, primero que todo, saco raíz y adentro va a ir 5 al cuadrado, que es la medida de uno de los catetos, más 12 al cuadrado, que es la otra medida de los catetos. Bien, acá que hay que tener en cuenta o qué concepto debemos nosotros tener muy claro, lo que es cuadrado. Ojo, 5 al cuadrado o cualquier número al cuadrado es multiplicar dicho número 2 veces el mismo, ¿sí? Ojo con ello porque a veces algunos lo que hacen es multiplicar el exponente con la base. Entonces dicen 5 por 2, 10. Ojo, porque eso estaría mal. 5 al cuadrado es 5 por 5, que nos va a dar 25, des en cuenta ahí en el siguiente paso. Y 12 al cuadrado es 12 por 12, que sería 144. No sé si ahí me están siguiendo, si tienen preguntas, vuelvo y repito, hago una pausa, me devuelvo para volver a responder preguntas. Sí, estamos atendiendo. Listo, entonces continuemos. Entonces decíamos, 5 al cuadrado es 5 por 5, que es 25, y 12 por 12, que es 144. Luego lo que sigue es sumar. Entonces yo digo, 25 más 144 me va a dar 169, que es el siguiente paso. Y por último, se halla la raíz a dicho valor. Ojo, ese valor puede ser un número entero, como nos da acá en la respuesta, o puede ser un número decimal. Si el número es decimal, vamos a trabajar con 2 cifras después de la coma. Es decir, que si por allá me da 5,27 y sigo, entonces sencillamente yo lo que voy a hacer es colocar el 27. Es decir, los dos números o las dos cifras que van después de la coma. Acá, pues la raíz cuadrada de 169, si yo tomo una calculadora, ¿cierto? O si yo me la sé, pues sabemos que es 13, ya que 13 por 13 es 169. Pero si yo no me la sé, vuelvo y repito, pues tengo que tener una calculadora en la mano. Acá les voy a pedir, por favor, encarecidamente, ¿sí? En este periodo, es que tengan a la mano una calculadora científica, porque ya vamos a estar trabajando más adelante lo que corresponde a las funciones seno, coseno y tangente. Y esto pues solamente lo tienen calculadoras científicas. Nota mental, si su celular lo tiene estas funciones, pues no es necesario tener de pronto la calculadora científica, a no ser de que usted esté usando el celular para poder ver la videollamada. Entonces ahí sí, pues se le hace complicado quizás para poder uno resolver los ejercicios, ¿sí? Si no, pues pueden conseguir, vuelvo y repito, la calculadora científica. No les estoy pidiendo de marca, mucho menos, ¿sí? Sino que una calculadora, vuelvo y repito, que tenga seno, coseno y tangente. Profesor, es que mi celular no lo tiene, pues ustedes pueden descargarlo si lo desean, también es tampoco su obligación, pero pues
La gran mayoría de celulares Android, ¿cierto? iPhone, pues tienen calculadoras y estas calculadoras pues también pueden hallar lo que es seno, coseno y tangente. ¿Listo? Entonces para dejar también claro eso. Bien, entonces les decía, por último, entonces se le ha hallado la raíz cuadrada 169, le doy igual y me da pues 13. Conclusión, la hipotenusa es el valor de 13. Fíjense que si vamos a mirar el triangulito, A vale 13, el otro valor es 5 y el otro valor es 12. El más grande, en este caso, sería 13, que viene siendo la hipotenusa. Eso significa que estamos o que hicimos bien el ejercicio. Si yo hubiera hecho el ejercicio, por ejemplo, me hubiera dado, qué sé yo, 7, entonces ahí yo podría estar diciendo que el ejercicio está mal, lo resolví mal, porque recordemos lo que dije al principio de esta guía, y es de que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esa situación. Bien, ahora veamos un segundo ejemplo, que sería ya calculando un cateto. Aquí, como diría uno, nota mental. Siempre, cuando nos hablan de ejercicios de teorema de Pitágoras, siempre nos van a dar dos lados y uno desconocido. Estos dos lados pueden ser dos catetos o la hipotenusa y un cateto, cualquiera de esos dos. ¿Listo? Entonces, pasos para resolver este tipo de ejercicios. Primero, identificar quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Es lo primero que yo debo de hacer. ¿Sí? Vuelvo y repito, la hipotenusa, recuerden, siempre va a ser el lado más largo, o si ustedes lo quieren mirar, es el lado que está inclinado, ¿sí? Siempre va a ser ese. Y los otros dos señores, pues van a ser los catetos. Bien, para este ejercicio, entonces tenemos que nos dan el valor de 10, de 8 y desconocemos el valor de B. En este caso, B vendría siendo un cateto, 10 vendría siendo la hipotenusa y 8 vendría siendo el otro cateto. ¿Qué significa esto? Entonces que tengo que hallar un cateto. Si tengo que hallar un cateto, fíjense ustedes de nuevo al cuadrito, tendremos que nosotros restar. Siempre se va a restar la hipotenusa con el cateto que me están dando, siempre, ¿sí? Cuando hablo de restar, recuerden que esos deben estar al cuadrado. Entonces yo planteo la situación. Yo digo, B es igual a la raíz cuadrada. Entonces empiezo de la hipotenusa, el lado más largo, 10 al cuadrado, menos el otro cateto o el otro valor que me dan, que sería 8. 8 al cuadrado. Entonces esto es como una oración. Lo primero que yo debo hacer es plantear. Lo segundo es resolver los cuadrados. Tercero, debo operar, ya sea restar o sumar. Sumo cuando tengo que hallar hipotenusa. Resto cuando tengo que hallar catetos. Después de que yo resto, el último paso es sacar raíz. ¿Sí? Esos son los 4 pasos. Vuelvo y repito. Primero, ¿sí? Lo primero que yo debo hacer es plantear la ecuación. Cuando hablo de plantear es saber si tengo que sumar o si tengo que restar dentro de la raíz. Eso va a depender si yo voy a hallar o bien un cateto o bien una hipotenusa. ¿Listo? Si hallo hipotenusa, sumo. Si tengo que hallar un cateto, resto. Listo. Después de que ya lo planteo, entonces yo vuelvo y repito. Resuelvo cuadrados, hago suma o resta y por último saco raíz. ¿Sí? Ese es, digámoslo, sería el algoritmo que tendría yo que utilizar para poder resolver este tipo de ejercicio. Bien, volviendo al ejercicio, entonces decíamos 10 al cuadrado, que es 10 por 10, es 100, y 8 al cuadrado, que es 8 por 8, que es 64. ¿Listo? Entonces ya resolví los cuadrados, tengo un 100, tengo un 64, ahora hago una resta. A 100
le restamos 64, me va a dar 36. Y por último, le saco la raíz cuadrada a 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. Conclusión, este lado que está señalado, está identificado con la letra B, valdría 6. Bueno, hasta el momento de pronto hay inquietudes, preguntas, los escucho por favor. No, profe, está claro. No, Ya habíamos visto ese tema el año pasado. Sí, señora, muy bien, es correcto. Sí, esto aquí estamos haciendo un repaso. El año pasado, si ustedes recuerdan, estuvimos trabajando triángulos, fue el primer tema que se trabajó porque no se había visto geometría. Y entre triángulos, pues se trabaja algo que corresponde al teorema de Pitágoras. ¿Listo? Bien. Continuemos entonces ya con el ejemplo número 3. Dice así el ejemplo 3. Las pulgadas de un televisor se determinan de acuerdo con la longitud de su diagonal. Si la pantalla tiene las medidas dadas en el gráfico, ¿de cuántas pulgadas es el televisor? Bueno, entonces veamos el televisor, nos dan el largo, que es de 16 pulgadas, y el ancho, que vendría siendo de 12 pulgadas. Recuerden ustedes que el televisor a uno lo venden es de acuerdo a la diagonal del televisor. Entonces, cuando ustedes compran un televisor de 40 pulgadas, pues realmente lo que están dándole a ustedes es la medida de la diagonal, ¿sí? Es decir, la medida que va de una esquina a la otra. No coincidente, hay que aclarar, ¿sí? Entonces, esa es la medida. Entonces, que yo compro un televisor de 60 pulgadas, entonces 60 pulgadas es la distancia que va de un punto al otro, digámoslo así. ¿Vale? No consecutivos, obviamente. Bien, volvamos entonces al ejercicio. Si yo analizo el ejercicio, me están dando 16 y 12 que vendrían siendo los catetos. Si yo digo, es que ese 12 lo quiero mover. Sí, dígame. Qué pena con usted, pero ya no está citando la profesora de español. Sí, ya ingresaron. Sí, a las 7:20. Vale, entonces, próxima clase, escuchen muy bien, próxima clase. Voy a enviar este taller y en la próxima clase, dentro de la clase, van a estar resolviéndolo para que me lo puedan enviar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Yo enviaré hoy el taller y el sábado estaré respondiendo dudas, inquietudes que tengan y lo estaré recibiendo. ¿Ok? Entonces, no siento más. Cuídense. Ustedes una feliz semana. Bueno, profe, Bueno, profe, buen día. Gracias, profe, que esté bien. Bueno.